Aquella noche, caminando, vi el instante de un relámpago sobre el charco de una calle. Cerré los ojos y blanca e inmensa y a la vez serena se encendía un alba. Hay vidas en las que el alma se abre más hondo que donde esas vidas laten. Se abre como un relámpago sin cielo ni trueno, como una herida sin pecho o un abismo donde la belleza es alba. Eres un hombre que ha viajado por diferentes lugares y países. Nos gustaría que nos cuentes a grandes rasgos qué experiencias o qué te ha motivado el hecho de viajar tanto. Motivado, yo creo que siempre estuvo en mí. O sea, cuando yo era chico y como todos los tempranos adolescentes, fui omnipotente, ya podía todo. Y una de las cosas que yo decía que iba a hacer era diplomático para poder viajar. Después decidí que era marinero para poder viajar. Entonces se ve que el viajar siempre estuvo en mí. Y además yo empecé a viajar, que me fui a Estados Unidos con 19 años y llegué a Estados Unidos con $30 y sin saber inglés, me refiero. El viajar siempre estuvo como una aventura, no sé si es la palabra aventura, ¿no? Pero el viajar en el sentido antiguo, ¿no? Antes que se invente la industria del turismo. El turismo está hecho de manera que vayas donde vayas, veas lo mismo. O sea, es la protección. Y el viajar era el ir a transformarse, ¿no? El viajar es el... hoy hablaba con alguien y dije, no, sí, te tenés que ir. Y yo dije, porque yo decía, el viajar relativiza todo, ¿no? Digo, si no, vos te crees que esta escenografía es el absoluto. Claro. Y vas a otros lugares, a otras culturas y te das cuenta que no, que hay otras escenografías y que el absoluto no es nada, ¿no? Para mí el viajar es el exponerse a lo diferente para que lo diferente se vuelva propio. Es eso, ¿no? ¿Qué lugar te ha llamado más la atención, digamos, por la forma de vida? ¿Qué lugares? Y yo amo Marruecos. Marruecos me pareció lo que hablábamos antes de la vida o el funcionar, ¿no? Sí. Gente que ha elegido la vida, que si 3 horas, con trabajar 3 horas les alcanza para nada, porque no tienen nada, trabajan 3 horas y no 5. Como me dijo una vez un tipo fantástico en Marruecos, ustedes tienen relojes, nosotros tenemos tiempo. ¡Qué maravilla! Pero bueno, yo creo que eso sintetiza todo. Ahí está, es verdad. Se dejan vivir por la vida misma. Sí. ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, y has viajado por todos lados. Sí, bastante. Y todavía sigo. Digamos. ¿Seguís? No, sí, viajar para mí es eso, ¿no? Es una sensación de renovación impresionante, ¿no? ¿Y ahora tienes algún otro viaje preparado o programado? Sí. Bueno, acabo de llegar de Berlín ahora y de España, que hay que hacer unas cosas. Y ahora en octubre tengo que volver a Alemania, tengo que volver a España. Antes tengo que estar en Paraguay, tengo que ir a República Dominicana. Voy muchos festivales de poesía, esas cosas, o a dar clases. En Chile todos los años doy clases, en México doy clases. De todo eso también. A su vez siempre aprovecho esos viajes para desde ahí, digamos, extender. Es que son conexiones para comunicarte también con otros escritores y poetas. Pero el viajar para mí es como un componente de mí, ¿no? Digo, el hecho de la expansión, ¿no? De lo abierto. Y hacia lo abierto se va. Bueno. ¿Cuándo escribiste tu primer poema? ¿Nace en vos o la poesía nace en vos
en el monasterio. ¿Pero recordás el primer poema que escribiste? Sí. Dice, se pone el sol tras la ventana de la cocina, el té está casi listo. Era contar solamente lo que había visto. Ujú. Era lo Y que de se ahí, veía la puesta del sol en el sí, monasterio. sí, una ventana, recuerdo que era redonda, muy bella. Y ahí sentí que que había nacido en el mundo de otra expresión creativa. Y ahora pasemos a tus libros, que tenés unos cuantos libros publicados y escritos obviamente. ¿Cuál es tu poema preferido, si hay alguno? No, no tengo como preferido. Sé el que prefiere la gente, que era 2 o 3, me doy cuenta, pero yo preferido mío no. Ujú. No sé Después si nos gustaría tengo. que nos leas alguno de tus Vale, poemas. vale. ¿Mm? Háblanos de tus libros escritos, no sé cuál quieras rescatar, o si no, alguno de los libros a publicar que tenés próximamente. No, escrito, digo, bueno, está este que es mi poesía completa, con el cual por suerte Seis Barral lo editó, lo que implicó que recupere todos los libros anteriores, poesía mía. Porque como cualquier escritor, los primeros libros se pierden, desaparecen, y después Sí. cuando uno más o menos es conocido, ya la gente no tiene acceso a la obra anterior de cuando uno empezó a ser conocido. Ujú. Entonces cuando Seis Barral me ofreció publicarme la obra completa, además de agradecerle que no esperen que me muera para eso, como suele pasar. Para mí lo bueno fue eso, recuperar toda mi obra Ajá. y más o menos volverla a mirar. Y después salió ahora, no sé mucho, y siempre después el viento, que es el libro que haría incompleta mi obra completa, que eventualmente va a entrar acá. Ajá. Y la palabra inicial, es un libro, quizás es el libro con el cual yo empecé a aparecer, por así decirlo, ¿no? Sí. Es un libro sobre qué lugar tiene el poeta en la filosofía de Heidegger. Ajá. Y que cuando lo editaron, me lo pidió un editor español que me escribió él, y yo estaba encantado, pensé que era entre él y yo, que ahora yo iba a tener un libro para mostrárselo a mis amigos, y ya han salido 6 ediciones, cosa que es muy gratificante para mí y para mi concepto de la gente. Es verdad. Y de poesía también salieron 5 ediciones, cosa que es rarísimo en poesía, ¿no? Ujú. Y ahora que estoy en esto, Sí. y vuelvo a algo que habíamos dicho de eso de qué hacía la vida trapense, ¿no? Que yo decía, llegar a la vida. Sí. Cuando salió la tercera edición, a mí me intrigó la idea de que ser leído, ¿no? Digo, Claro. que en poesía uno no está Sí. acostumbrado. Y una vez una mujer me dijo, no, es que vos nos contás la vida antes que nos vistamos. Entonces, en general los escritores hablan cuando uno ya está vestido. Entonces, si estás vestido de azul, buscas un escritor que habla de azul. Clarísimo. Si de verde, de verde. Dice, pero vos contás las cosas antes que se despeguen de la vida. Entonces, por eso encontrás mucha gente que se siente identificada, que se lee en eso, Claro, ¿no? sí, sí. Ah. Y a su vez se siente identificada. Claro, sí, sí, identificada, sí, pero sí, se siente reflejada, mostrada. Claro, sí. Y después está Lo Naciente, que es un libro que a mí me gusta mucho, que es mi reflexión sobre qué es el acto creador. Ujú. Y bueno, tenemos Poéticas del Vacío, que es una reflexión sobre esos artistas que escriben desde la carencia, desde el vacío, ¿no? Ujú. Que el vacío en Occidente no está muy apreciado. Sí, Y es la idea de que el vacío es espacio para lo posible, ¿no? claro. Entonces el vacío como fuente, en San Juan de la Cruz, en Paul Celan, en el mito de Orfeo, Sí. etc. Y bueno, y otros, y hay Y- cosas raras como un libro mío en búlgaro y esas cosas. ¿Está editado en búlgaro? Sí, tengo en búlgaro, en esloveno, en sirio. Hablo después hay otras, pero más ya, inglés, francés, esas Sí, cosas sí, que sí. no suenan. Pero ese mundo es rarísimo. Y es raro, ¿no? Sí, Es sí, verdad. por ejemplo, que hay que leerlo de atrás para adelante Sí. y todo eso. Nombraste a San Juan de la Cruz, y San Juan Sí. de la Cruz fue el fiel representante del barroco español. Era un místico, San Juan. ¿Qué diferencia hay, digo, para vos entre el místico y el poeta, por así llamarlo? Yo creo que
Bueno, así como hay religión y poesía, también hay, digo, religión y mística también hay. O sea, el místico es precisamente el deconstructor de lo religioso, ¿no? Sí. Y el poeta es el deconstructor del lenguaje. Yo creo que hay una afinidad absoluta, que después, de nuevo, en la separación uno entra dentro de un discurso ya codificado, como sería el religioso, y el otro entra dentro de un discurso también codificado, que es la literatura, ¿no? Sí. Pero creo que la experiencia de originaria, que después va a dar voz a algo que ahora está separado, es la misma. Ajá. Yo en el prólogo a Lo Naciente, que es gracioso porque es un prólogo de una página, y en la Universidad Andrés Bello de México se hizo un curso sobre ese libro, entonces me invitaron a cerrar el curso. Ajá. Y cuando fui, yo dije no sé qué, dije, ahora me van a preguntar de todo, y no, nunca habían pasado el prólogo. Y ahí yo le empecé a dar atención al prólogo. Claro. Y ahí yo planteo de que en realidad todo es, ¿por qué el hombre en el acto creador? De alguna forma el hombre experimenta que el acto creador es lo que lo lleva más cercano al absoluto. Por eso imaginó a un Dios que era creador. Claro. Podría haberle puesto cualquier otro título, ¿no? Ujú. Y que en realidad el acto creador es a la vez lo que más me acerca a mí, a ese absoluto que fue el haber nacido, ¿no? ¿Qué es eso de que no está y algo aparece, ¿no? Entonces, para mí lo que busca realmente el creador es ser contemporáneo de su haber nacido. Pues nosotros no fuimos contemporáneos de haber nacido. Cuando pudimos tomar conciencia de nosotros ya éramos viejos, pero así viejos no, pero Sí. ya construimos sobre una memoria que no teníamos. Es verdad. Y creo que el acto creador, el hombre siempre experimentó que es lo más cercano al misterio absoluto, Sí. sea el propio, sea el del este acontecimiento que haya un mundo. ¿Y cuándo, o sea, qué concepto vos tenés de Dios? Porque vos te ordenaste sacerdote, o sea, sos sacerdote. Sí. ¿Qué concepto tenés de Dios? Me ordenaron, vos siempre te ordenaron. me querés hacer artífice de todo. Sí, No, uno es no. ordenado. Uno es ordenado, Claro. perdón. No tengo ningún concepto. ¿Cómo es Dios para vos? Porque No es. todos... No. Dios no es. Digo es, pero digo no, en absoluto entra en palabras. Ajá. Después, por profesión, por así decirlo, entro en un discurso, pero mi experiencia personal de Dios es precisamente eso a lo cual nunca llego, pero que vale la pena. Porque desde ahí viene algo, pero claro, sobre eso, nada. Porque nos crían, creo Sí. yo, nos dan así como un lenguaje, Sí, también nos dan una creencia, no, ¿no? te dan un Dios hecho. Claro, como un Dios. decía que hay un mundo interpretado, ese mundo interpretado contiene a un Dios que se supone que es el garante de la racionalidad de ese mundo. Exacto. ¿Y pero vos? bueno, eso es un comodín, la ¿Estás forma de de acuerdo? controlar a Dios. La forma de controlar. ¿Estás de acuerdo con el primer versículo del Evangelio de San Juan que dice en Argenjo Logos, que al principio era la palabra? Dice el logos, no la palabra. El Logos, perdón. Sí, con lo cual entronca en el mundo griego, que sería que el logos es como la estructura de sentido de la realidad, ¿no? Uh-huh. El verbo. El verbo, sí, pero el logos es otra cosa. El logos hay que imaginarlo como una filigrana, por así decirlo, de sentido. Sí. Y después están los logismoi, que es que cada cosa de alguna forma contiene una expresión. Yo creo que la palabra sería esa. Al principio fue la expresión, ¿no? Y por eso surgió. Porque ya palabra, ya todo eso para nosotros quiere decir algo con un principio y un fin, ¿no? Claro. Y la idea de los griegos era que todo es, o sea, el mundo es expresión, ¿no? Acontece, surge, es physis, ¿no? Es germen. ¿La physis no es la naturaleza? Sí, pero no en el sentido nuestro, es el brotar, ¿no? Claro. Porque naturaleza para nosotros ya está colonizado, por así decirlo. Sí. Esto es la idea de que el mundo brota, que es eso de que acontezca. Sí. ¿No? Ese era el asombro ante la física y la naturaleza. Los griegos eran grandes amantes de la naturaleza, Claro. como ellos la entendían. Pero entonces ese brotar, digamos, como que no es caótico, por así decirlo, sino como que es portador de sentido. Y eso sería la idea de logos, ¿no? Entonces claro, podríamos decir,
El logos, que siempre fue naturaleza o abstracto, de repente se hace una vida concreta. Y ahí acontece. Esa sería la idea del logos se hace carne, ¿no? Así esa estructura de sentido de la realidad ahora se va a mostrar como es vivida. Así Bien. como los judíos decían, o sea, los primitivos, digamos, las religiones más paganas, imaginaban que el cosmos era Dios. Claro. Si había un orden en el cosmos, alguien era el autor de ese orden. Los presocráticos. Sí, o antes también, Uh-huh. digo, o Oriente. Pero, y después vienen los judíos y dicen, bueno, ese Dios cósmico también es histórico, es el que nos saca de Egipto y maneja nuestra historia. Pues viene el cristianismo y dice, y además es el hombre particular. Acá hay una vida que eso, que era cósmico, después histórico, ahora es individuo. Es como que hay un proceso de concretización de eso abstracto que llamamos Dios. De creación de Dios, es como que lo creamos a Dios, ¿no? Sí, digo, todo entra en un lenguaje y el lenguaje es nuestro. ¿Sí? Es verdad. ¿Y vos como sacerdote das misa? Sí. ¿Celebras misa? Sí. Estás en el patrocinio de San José. Así es. Uh-huh. Bien. Bueno, ahora me gustaría hacerte una preguntas así muy cortas para que veas a vos qué sentís. Si yo te digo, por ejemplo, un color, que me definas un color para vos. ¿Qué te gusta? ¿Qué color te viene en mente? Sepia, ¿no? Sepia. Color sepia me gusta, ¿no? Una música. Muy tierra. Y una música. Yo suelo decir que la única prueba de la existencia de Dios que hay es la Pasión según San Mateo de Bach. Y si Dios no existe, entonces la Pasión según San Mateo de Bach es Dios. Tu poema preferido me dijiste que no tenés. No, sé cuál prefiere la gente, que es uno que escribí sobre la muerte de mi padre. ¿Te gusta el cine? Mucho. ¿Qué película elegida entre una? Ya, acabo de llegar de Berlín de ver la última película de Wim Wenders sobre Pina Bausch, que está en el cine, si hay, me podría morir de tanta emoción, maravilloso. Me gusta mucho Wim Wenders, Von Trier, Wong Kar-wai, Tsai Ming-liang, me gusta mucho el mundo de Oriente ahora. ¿Coleccionas algo? No. ¿Y un estado de ánimo preferido? Hacer el lugar cuando lo escucho. Bien. No sé si vos querés agregar algo a esta entrevista, que para mí seguiría horas hablando, pero... No. Si querés terminamos con este poema. Sí, cómo no. De mi padre. Dice: hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche, o una hoja cuando el viento no arranca, a cuna. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo esta lluvia podría ser yo quien nace. Ahora lo sé, ahora que he muerto en otra.